anunciabas, Mauricio, ayer justamente en el Mercurio se publicó una carta que dice: felices y forrados no son asesores previsionales. Está firmada por Anne-Catherine Clark. Ella es presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, donde pone el énfasis en lo importante que es no confundir a la gente y establecer que hay asesores previsionales que están absolutamente regulados por la Superintendencia de Pensiones y por el mercado, la Comisión para el Mercado Financiero, y otros que definitivamente no lo están, como es el caso de Felices y Forrados. Justamente estamos en línea entonces con Anne-Catherine Clark para conversar de este tema. ¿Qué tal, Anne? Muy buenos días. Hola, buenos días, Mirna y Mauricio. ¿Qué tal? Buenos Justamente, sin darte cuenta, cometiste el mismo error del cual nosotros estamos tratando de aclarar. A ver. Dijiste que habían asesores previsionales que estaban regulados y otros que no. Ya. El punto es que todos los asesores previsionales estamos regulados. Lo que pasa es que hay algunos que son nombrados como asesores previsionales que no lo son. La ley dice claramente y establece que el nombre de asesor previsional está reservado solamente para las personas que están inscritas en el registro de asesores previsionales de la Superintendencia de Pensiones y de la CMF. Sí, ¿Ya? Es que quiero justo entrar en ese punto, Anne, porque yo tengo acá la siguiente información, a ver, para saber si estamos hablando el mismo idioma. A ver, lo que yo sé es que en Chile existen más de 600 asesores previsionales, para que se entienda que son personas naturales, que se contratan por quienes quieren jubilarse con mejores opciones, pagan por sus servicios y están supervisados por la Superintendencia de Pensiones. A su vez, existen los recomendadores colectivos, que sería la categoría, según entiendo, en la que cae Felices y Forrados, con la diferencia que estos recomendadores colectivos no están regulados. ¿Estoy en lo cierto? ¿Más o menos? Fíjate que te voy a ser súper sincera. Ya. Nunca había escuchado del recomendador colectivo. Yo son datos que tengo directo de la Superintendencia de Pensiones, ¿ah? O sea, lo revisé. Me lo puedo imaginar. Lo que pasa es que en la práctica, desconozco y jamás me he encontrado con un recomendador colectivo. Entonces, ya, o sea, digamos en términos formales, hablemoslo así. Exacto, por eso. eso. Alguien tal vez puso ese nombre o los mismos interesados se autodenominaron así para ponerse un nombre. O para entender cómo llamarlos, quiero decir. Mira, de verdad lo desconozco. Lo importante es que no les digan asesores previsionales. Ya. Eso es lo más importante. Y lo otro que quisiera también destacar es que dijiste que era para contratar, que nos contrataban solamente en los temas para el momento de pensión. Y eso no es así. Los asesores previsionales realizamos asesoría tanto en vida activa como en vida pasiva. Vida activa es anterior a los 20 años, 30 años, preparándose para la pensión eventual, digamos, ¿ya? Y también para el momento de la pensión. Ya, señora Son dos Clark, cosas diferentes. Usted con esta carta que estamos comentando, además pone el dedo en la llaga a propósito de todas las polémicas que genera Felices y Forrados, por el hecho de que ustedes hacen ver que, no nos confundan, ¿no es cierto?, con más que recomendadores colectivos, con agentes que buscan mover el mercado y que son ellos mismos inversionistas muchas veces. Entonces, Así es. ustedes están calificando de eso a Felices y Forrados, porque siempre en torno a esa empresa, que es un negocio del señor Lorenzini y compañía, ronda la sospecha de que ellos mismos van en la pasada y que ellos mueven a miles y miles de afiliados, no para mejorarle las pensiones, sino para rentabilizar en el corto plazo movimientos de precios de las acciones, por ejemplo. Pero entonces en el intertanto, ellos también, fuera de lo que pasa con sus cartolas o con sus propios ahorros previsionales, compran acciones baratas para venderlas después cara, o venden cara y después la compran barata, en fin, o con el tipo de cambio, por ejemplo, con el dólar. Y no solo ellos, sino que muchos que tienen acceso a esa información y que saben que se va a producir un movimiento masivo, van en la pasada. Y esto genera distorsiones en el mercado. ¿Esa es la diferencia que eso es lo que ustedes ven que hacen estos agentes que mueven el mercado? A ver, eso que tú estás nombrando lo han dicho ellos mismos sin darse cuenta en el fondo. O sea, yo no quiero aquí decir que hay dolo ni nada, sino que efectivamente ellos dicen, nosotros somos los primeros en participar de los cambios.
¿Cuál es el efecto de eso? Lo que tú acabas de decir, que ellos son los primeros en recibir el beneficio cada vez que hacen el cambio. Pero eso no es, a nosotros, a ver, ese no es materia nuestra. Nuestra materia tiene que ver más bien con que ellos hacen recomendaciones masivas sin conocer a la persona que lo está recibiendo, sin conocer su situación particular, ni la de sus familias, ni los objetivos, en el fondo, no la hacen en forma integral y finalmente no son responsables por el resultado. Todo eso es la definición de lo que es asesoría previsional y figura en el artículo 171 del decreto ley. Por definición, lo que ustedes hacen es asesorar a un afiliado y darle a ese afiliado la recomendación personalizado para él y su familia. ¿Eso es lo que usted nos dice? Exacto. Entonces, ¿Y de qué manera rinden cuenta ustedes? Porque ustedes decían en la carta también que de alguna manera ustedes están sujetos a dar garantías y a responder de alguna manera. ¿Cómo es eso? Así es. Nosotros tenemos dos cosas. Bueno, primero, en preparación, digamos, para ser asesor previsional, tenemos que rendir pruebas. Y después de eso, tenemos que contratar pólizas de garantía y de responsabilidad civil. Y durante el trabajo que nosotros realizamos, ya tenemos que entregar informes finales que respaldan nuestras recomendaciones. Ya. Eso es súper importante, ya. Y después, ¿cómo rinden cuenta si esas recomendaciones, por ejemplo, son erróneas o hay un perjuicio para el afiliado? El afiliado puede ir y poner un reclamo, puede poner una denuncia en la compañía de seguro donde nosotros tenemos las pólizas, ¿ya? Y entonces ahí, después de una sentencia judicial, se le paga en el fondo el perjuicio si es que se determina que hubo perjuicio al afiliado. ¿Y eso se le paga con cargo a ustedes? Sí. O sea, con cargo para eso tenemos la póliza de garantía, efectivamente, porque nuestras pólizas tienen deducible y entonces obviamente sí, nos duele el bolsillo. Claro, yo quisiera aquí preguntarle a propósito de Ann, que está tan, digamos, puesto en, digamos, por lo menos la semana pasada, la denuncia que hizo Felices y Forrados, ¿verdad?, de las triangulaciones de platas con esta compañía que administra los fondos de inversión en el fideicomiso ciego del presidente Sebastián Piñera, Moneda Asset. Bueno, todo eso, toda la discusión que hubo llevó a preguntarse a muchos, entre ellos un poco antes a un economista que publicó un artículo, una columna, quiero decir, en La Tercera, Salvador Palma, que dice un cruel engaño, que dice que esto de los 2.000 pesos al mes parece poco, pero dejar de ganar 12% de rentabilidad es mucho peor, aunque no tanto, dice él, como engañar en forma sistemática a varias miles de personas, apuntando directamente a Gino Lorenzini. Bueno, Gino Lorenzini, por supuesto, que tiene una red importantísima de clientes que lo siguen, más de 187.000, si no me equivoco, y una importante red de personas que no solo lo siguen pagándole por estos 2.000 pesos, sino que tiene mucha popularidad en las redes sociales, hablemoslo así. Bueno, reaccionó de inmediato y se armó la tole. La pregunta es, para usted, que es una asesora previsional que está, digamos, como usted dice, ¿no es cierto?, debidamente certificada, ¿lo que ofrece Felices y Forrados es un engaño o qué es? A ver, lo que me pasa a mí con las recomendaciones y las cosas que dice Felices y Forrados tiene que ver con que siempre, como son masivas, ¿ya? Las recomendaciones son medias verdades, ¿ya? E insisto que aquí yo no quiero hablar de dolo, ¿ya? Sino que tiene parte de verdad y parte de omisión o derechamente cosas que no resultan. Entonces, lo que sucede es que cuando él muestra la cartola, él efectivamente ha recibido esa rentabilidad. ¿Por qué? Porque fue el primero. Pero a él no lo escucha, no todos sus seguidores hacen las recomendaciones en el mismo momento que lo hace él. Y eso hace que los seguidores que lo hicieron 4 días después no reciban el beneficio esperado, digamos, que él dice que va a recibir. Y le agrego un punto más, si me permite, Catherine. Estamos conversando con Ann Catherine Clark, que ella es presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales. Él, en una entrevista que yo sostuve con él, y otras compañeras también, por supuesto, no solo yo, refuta y dice que es una mentira un informe, una suerte de paper de investigación que encargó la propia Superintendencia de Pensiones entre los años 2014 y 2020, enero
del 2014, de enero del 2020, haciendo un seguimiento a todas las personas que habían hecho traspasos de fondos y los que no habían hecho traspasos de fondos. Bueno, lo que este informe concluye es que los que no se cambiaron de fondo y no hicieron todas estas recomendaciones, no siguieron las recomendaciones, hablemoslo así, ganaron un 5% por sobre los que sí se cambiaron. Es decir, si tenían 100, ganaron 105. Él dice que eso es una mentira del porte de una catedral. No sé usted si tiene información al respecto. Recuerdo ese informe, pero no tengo mayor información, insisto, para poder revisar eso. Solamente la Superintendencia de Pensiones tiene la capacidad como para decir cuáles fueron los parámetros que utilizaron. Claro. Imagínate revisar las cartolas de todos los... por eso digo. Es que él dice que todo eso es una mentira, que dice que se hizo antojadizamente. Bueno, aquí hay toda o sea, hay una crítica que él hace a al propio superintendente Osvaldo Macías, ¿no? Pero ya entramos en otros terrenos. Yo quiero saber solamente, de acuerdo a lo que usted conoce del mercado, ¿se puede adelantar? Es decir, más bien, ¿se puede manejar el mercado así como así y decir, no, mire, con estos cambios yo voy a tener una mejor pensión? Porque otros dicen, oye, si por mucho que te cambies de un fondo a otro, tu pensión igual no va a mejorar sustancialmente. Ya, lo que él propone se llama market timing, ¿ya? Y eso existe, o sea, es más viejo que el hilo negro, ¿ya? Lo han intentado durante años, ¿ya? Y se ha comprobado que eso no es sostenible en el largo plazo. Los fondos previsionales son para el largo plazo, por lo tanto, seguir una estrategia de ese tipo no es lo más recomendable, ¿ya? Él dice tener una fórmula. Mira, si tuviera una fórmula y quiere compartirla, bueno, compártela entonces y hagámonos todo, pero el punto va más bien por el lado del daño que eso provoca a la gente que no lo sigue, que son la mayoría en el fondo. ¿En qué sentido el daño? ¿Cómo se traspasa para los otros el daño? Ya, si yo estoy en un fondo, ya, y hay un cambio masivo, ya, de ese fondo, el valor cuota va a bajar. Y me provoca un daño. Y si yo estoy cercano a pensionarme, me provoca un daño inmediato e irrecuperable. ¿Se entiende? Claro, no, sí, pues, completamente. Sí, pues. Sí. Y por eso es que en otros países se sanciona severamente con décadas de cárcel a quienes manipulan los mercados y provocan daño en la fe pública o en los daños que sufren masas muchas veces de inversionistas o de ahorrantes. Sí, tenemos que cerrar, pero yo quiero saber nomás cómo se regula entonces esto, porque si esto no tiene regulación, hay un proyecto de ley que entiendo que quiere ser regulado, pero ahí el fin de semana se publicaron cosas de que había ahí intervenciones en el Senado. Bueno, es complejo, se nos acabó el tiempo, pero ¿hay forma de regular esto? Sí, hay forma de regularlo. De hecho, se está intentando a través de este proyecto. Lo que nosotros estamos tratando de ayudar con este proyecto es de que entiendan, primero que nada, que al ponerles el nombre de asesores previsionales e incorporarlos, en el fondo es un daño irreparable hacia nosotros, ¿ya? Porque ellos hacen cosas que no tienen nada que ver. Segundo, se habla de una póliza ahí, pero a ellos los dejan fuera, porque no se han dado cuenta de que esa póliza, en el fondo, se calcula basada en la cantidad de plata que intermedian, y ellos no intermedian plata, por lo tanto ellos quedan fuera y sin responsabilidad. Entonces, esas son materias que debieran tratarlas junto con los asesores previsionales, que somos los que manejamos el tema. Perfecto. Bueno, queremos dar las gracias a Anne-Catherine Clark, que ella es presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, por este contacto y también por esta explicación, que es bien importante para la ciudadanía. Muchas gracias.